Hola, vamos a resolver el primer ejercicio de la opción A del examen de Física de Andalucía de la convocatoria de septiembre de 2010, que dice: apartado A, explica las características de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Y apartado B, dos partículas cargadas describen trayectorias circulares de igual radio en una región en la que existe un campo magnético uniforme. ¿Puede asegurarse que ambas partículas tienen la misma masa? ¿Tienen que ser iguales sus velocidades? Razona las respuestas. Veamos, si tenemos que explicar las características de la fuerza magnética aplicada sobre una carga que ya está en movimiento, como nos dice en el apartado A, sabemos que cuando introducimos una carga Q en un campo magnético uniforme se observan los siguientes hechos experimentales. Sabemos que si la carga se mueve paralelamente a las líneas de campo, no aparece ninguna fuerza sobre ella, y lo que se da un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección en la que en un principio se movía. Vemos que si la velocidad forma un ángulo que llamemos θ con el campo, esa fuerza va a ser proporcional al módulo de la velocidad y al seno de ese ángulo. En todos estos casos vemos que la fuerza magnética aplicada sobre esa carga es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Y sabemos que si la carga cambia de signo, es decir, si de una carga positiva a una carga negativa, la fuerza también cambia de sentido. Así que se obtiene que la fuerza magnética ejercida sobre una carga Q tiene la forma F magnética es proporcional a la carga y al producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Es decir, entonces vemos que si tenemos la velocidad paralela al campo, como sabemos que el producto vectorial es el producto de los módulos de los vectores, es decir, sería el producto del módulo de la velocidad por el módulo del vector del campo por el seno del ángulo que forma, así que si esos dos vectores son paralelos sería el seno de 0 y el seno de 0 a 0, así que en ese caso sería 0, así que en tal caso la fuerza magnética aplicada sobre la carga sería 0. Si tenemos, por ejemplo, otro caso en el que la velocidad es perpendicular al campo B, entonces en ese caso, si aplicamos de nuevo el producto vectorial, tendríamos el producto de los módulos y ahora sería por el seno de 90 grados y el seno de 90 grados es 1, así que tendríamos que esto sería el módulo de V por el módulo de B, de forma que la fuerza magnética nos quedaría Q por V por B y por el vector que fuese, sería su módulo. En el caso de que V y B formaran un ángulo cualquiera, pues simplemente tendríamos que la fuerza magnética sería Q por el módulo de V, por el módulo del campo magnético B y por el seno de ese ángulo, por ejemplo, θ que formaran esos dos vectores. Vemos que como F se calcula como el producto vectorial de dos vectores, sabemos que al calcular el producto vectorial de dos vectores, el vector resultante es perpendicular a ambos, así que se comprueba lo que hemos dicho antes de que la fuerza magnética es perpendicular tanto al vector de la velocidad como al vector del campo. Y vemos que si la carga es negativa, lo que tenemos es que la fuerza cambia de sentido con respecto a que si la carga es positiva, ya que aquí tendríamos un factor positivo o negativo multiplicando el resultado del producto vectorial. En el apartado B tenemos dos partículas cargadas que nos dice que describen trayectorias circulares de igual radio en una región en la que tenemos un campo magnético uniforme. Nos pide que si se puede asegurar que ambas partículas en tal caso tienen la misma masa y si tienen que ser iguales las velocidades. Entonces, como sabemos que la fuerza magnética en todo momento es perpendicular a la velocidad, sabemos que esta fuerza entonces no produce ningún tipo de aceleración tangencial, que es la aceleración que se produce por aumento o decrecimiento del módulo de la velocidad. Claro, al ser esa fuerza perpendicular a la velocidad no puede modificar su módulo. Por tanto, el módulo de la velocidad permanece constante y por tanto la energía cinética permanece constante. Sin embargo, esa fuerza magnética que es perpendicular a ese vector velocidad sí que produce una aceleración normal o centrípeta, que lo que nos da consecuencia es un movimiento circular y uniforme. Así que si tenemos, por ejemplo, un campo magnético de esta forma, que sería entrante al plano del papel, es decir, estos serían los vectores de ese campo B, que como vemos, como estaban aquí espaciados, sería un campo B uniforme, supongamos. Entonces, si tenemos ese campo magnético, vamos a suponer que, como nos dice dos partículas cargadas, vamos a suponer, por ejemplo, para ver la dirección de la fuerza, una carga positiva. Para nuestro ejercicio, que solo nos habla del radio de la trayectoria, no nos importa si la carga es positiva o negativa, simplemente vamos a averiguar el módulo del radio. Pues entonces, suponemos la carga positiva, entonces tendría una velocidad que vendría, por ejemplo, en esta dirección,
es decir, vemos que la velocidad es perpendicular a las líneas de campo, es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, los ejes X, Y y Z salientes del papel, vemos que B sería un vector que tendría la dirección negativa del eje Z, es decir, sería menos B, que sería el módulo de ese campo, por el vector K. Y entonces si suponemos esta velocidad V, que iría en la dirección positiva del eje X, vemos entonces que la fuerza aplicada, si seguimos la ecuación de Q por V por producto vectorial con B, si suponemos una carga positiva, decíamos suponer una carga más Q, vemos entonces que la fuerza, si seguimos la regla de la mano derecha, vendría dada directamente por el producto vectorial de V por B, es decir, si vamos de V a B, nos sale una fuerza que vemos que nos sale en la dirección positiva del eje Y, es decir, nos sería de este tipo. Nos quedaría tal que así, esta sería la fuerza magnética. También podemos ver que nos sale en esa dirección cogiendo y multiplicando vectorialmente V y B y aplicando que V es el módulo de V por el vector en la dirección X y V, que hemos visto que es menos V por el vector K, y multiplicar vectorialmente Y por menos K. Y si queremos multiplicarlo, si no queremos usar la regla de la mano derecha, podemos usar el determinante y obtendríamos de la misma forma que la fuerza nos quedaría esta y nos quedaría pues lo que fuese su módulo y nos queda en la dirección J, es decir, en la dirección del eje Y positiva. Esta fuerza entonces haría que la partícula, nuestra partícula cargada, pues modificara su dirección de su trayectoria y empezara a curvarse. Cuando estemos en este punto, la velocidad va a ser en esta dirección, esta sería el vector velocidad en ese caso, y en ese caso vemos que de nuevo multiplicando vectorialmente V por B, ahora V sería el módulo de V por el vector J, es decir, sería la dirección del eje Y, como hemos supuesto según los ejes de coordenadas que hemos dibujado. Si volvemos a aplicar la regla de la mano derecha y multiplicamos V por B, vemos que en ese caso la fuerza nos sale hacia la izquierda. Es decir, nos quedaría tal que así. Esta sería la fuerza magnética aplicada a la partícula justo en ese punto. De nuevo, esa fuerza, que sería una fuerza centrípeta, haría que la partícula desviara su trayectoria y siguiese curvándose debido a esa fuerza, que en cada punto pues sería tal que así. De nuevo, aquí en este punto la velocidad sería hacia la izquierda y si de nuevo aplicamos la regla de la mano derecha nos quedaría la fuerza tal que así, es decir, en el eje Y, es decir, una fuerza sería vertical pero dirigida hacia la parte negativa del eje Y. Sería así. Como vemos entonces, lo que se hace de nuevo es que la trayectoria se va curvando y entonces la partícula lo que describe es una trayectoria circular. Esto sería entonces una trayectoria circular, ¿vale? Entonces, como la partícula, la fuerza, el módulo de la fuerza siempre es la misma, lo único que hace es que se desvíe la dirección de la velocidad, es decir, comienza a describir circunferencias, pues vamos a ver las características de este movimiento, que serán su radio, el radio de esa circunferencia que se describe, y su periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces, como tenemos en cuenta que la fuerza magnética en este caso pues se tiene que hacer centrípeta, pues vamos a igualar la fuerza magnética, su expresión, con la expresión de una fuerza centrípeta cualquiera, y a partir de ahí, como vamos a relacionar aspectos magnéticos, eléctricos, como la carga y el campo magnético, con aspectos cinemáticos de masa, velocidad y radio de la trayectoria, pues vamos a conseguir, igualando fuerza magnética y fuerza centrípeta, encontrar una relación del radio, que es lo que nos da la condición del ejercicio. La condición del ejercicio nos da datos sobre que el radio es el mismo de dos partículas y luego nos compara ciertos aspectos sobre la masa y la velocidad, así que debemos encontrar una relación del radio con la masa y la velocidad. También estará relacionado con la carga y el campo, entonces encontraremos alguna, en función de las condiciones que nos da el enunciado, vemos entonces que se cumple. Así que vamos a igualar fuerza magnética y fuerza centrípeta y vamos a ver qué obtenemos. La fuerza magnética, si calculamos su módulo, pues sería la carga Q por la velocidad V por el campo magnético B, ya estos serían los módulos, por el seno del ángulo que forman. Si suponemos, como hemos visto, que el vector velocidad y el vector campo son perpendiculares, pues tendríamos el seno de 90 y el seno de 90 es 1, así que nos quedaría la carga por la velocidad y por el campo.
La fuerza centrípeta en general podemos escribirla siempre como la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta viene dada por la velocidad al cuadrado partido por el radio de la circunferencia de la trayectoria que describe la partícula en cada caso. Entonces, si igualamos, lo que nos queda es que Q por la velocidad por el campo tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Se nos va una de las velocidades y, por ejemplo, despejamos el radio, que es lo que luego nos impone el ejercicio, que es igual para dos partículas. Nos queda que el radio sería la masa por la velocidad partido por la carga y por el campo magnético. Como nos dicen que el campo magnético es constante, es decir, va a ser igual para la carga que llamemos Q1 y la carga que llamemos Q2, esas cargas nos dicen que son distintas, bueno, en un principio son distintas, y nos dice que el radio de la trayectoria que describe es igual. Es decir, si lo llamamos R1 y R2, sería que ese R1 sería igual a R2. Entonces tendríamos que R1, que sería la masa de la primera carga por la velocidad partido de esa carga por el campo, que sería siempre el mismo, sería B, sería igual a el radio de la segunda, que sería su masa por su velocidad partido por su carga y por el campo magnético, que es exactamente el mismo, así que al igualar se nos simplifica. Entonces, si nos dicen que los radios son iguales, lo que tenemos entonces es que el producto de masa por velocidad partido por la carga para una y para la otra tiene que ser iguales. Entonces, si estos dos radios son iguales, no podemos garantizar, sin saber los datos de carga y de velocidad, que la masa de la primera carga sea igual a la masa de la segunda. Lo que podemos decir es que si el cociente entre velocidad y carga para la primera es igual al cociente entre velocidad y carga para la segunda, entonces sí podemos concluir que la masa de una y la masa de otra pues son iguales. Pero si ese cociente entre velocidad y carga es distinto, entonces en ningún momento podemos garantizar directamente, sin ningún dato más, que las masas sean iguales. Nos dicen dos partículas cargadas, entonces si por ejemplo tengamos que Q1 es igual a Q2, si las cargas suponemos que son iguales, entonces si esas dos cargas son iguales, solo siendo las velocidades iguales, podríamos concluir que las masas también lo son. Pero en un principio, sin saber datos sobre velocidad y sobre las cargas si son iguales o distintas, no podríamos decir que las masas de esas dos partículas cargadas fuesen iguales. Así que cuando tenemos una partícula cargada que entra en un campo magnético, lo que tenemos es que se le aplica una fuerza que resulta ser perpendicular al plano que forman la velocidad de esa partícula y el campo magnético que hay en esa zona. Entonces esa fuerza es perpendicular a ellos y su dirección y su sentido viene dado por la regla de la mano derecha, o por haciendo el producto vectorial S por determinantes también podríamos saber el sentido de esa fuerza. La carga, si es positiva o negativa, lo que nos cambiaría es el sentido de esa fuerza. Si tuviésemos una carga negativa, según nuestro planteamiento que hemos supuesto una carga positiva, si tuviésemos una carga negativa, la fuerza sería justo en el sentido opuesto y obtendríamos también una trayectoria circular, pero se recorrería en el sentido opuesto. Es decir, en un primer momento que la velocidad era en la dirección del eje X, la partícula, si la fuese negativa, comenzaría a curvarse hacia abajo según nuestro dibujo, ya que hemos supuesto el campo magnético en la dirección K negativa. Lo que siempre se cumple es que la fuerza es perpendicular al plano que define la velocidad y el campo, y ya el sentido pues nos lo daría el signo de la carga. Así, si tuviésemos la velocidad y el campo magnético, por ejemplo, en este plano, pues si la carga fuese positiva, la fuerza nos quedaría en este sentido, que viene dado por la regla de la mano derecha, que podemos comprobarlo, y en cambio si la carga fuese negativa, nos quedaría la fuerza justo en el sentido contrario, la misma dirección, que también sería perpendicular al plano que define la velocidad y el campo, pero sería en el sentido opuesto si la carga fuese negativa. Este caso que viene dibujado pues sería la fuerza si la carga fuese positiva. Y a la hora de analizar los radios comparados con la masa, velocidad y la carga, lo que debemos plantear es que esa fuerza magnética, al ser perpendicular a la velocidad, lo que se trata al final de una fuerza centrípeta que hace que la partícula describa una trayectoria circular. Entonces, igualando la expresión de la fuerza magnética que nos da
la expresión general de la fuerza magnética aplicada a una carga puntual que se mueve con una velocidad v en un campo magnético B, la igualamos con la expresión de la fuerza general para una fuerza centrípeta y obtenemos la relación entre el radio de esa trayectoria circular y la masa, la velocidad y la carga y el valor del campo. Imponemos la condición que nos da el ejercicio sobre que los radios de las trayectorias son iguales y vemos qué condiciones se tienen que cumplir para que las masas de esas dos partículas sean iguales. Así que esto es todo sobre este ejercicio de campo magnético y espero que lo haya entendido. Hasta luego.